En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Gracia, capítulo 3, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted compartiendo preciosas verdades de las Escrituras. El tema que estamos llevando esta semana es el de la gracia, tema muy apropiado para esta época. Si usted logra entender y aplicar las verdades que voy a compartir, estas le ayudarán a encarar el año nuevo con mayor confianza y seguridad. Hemos visto en charlas previas sobre ese tema que las Escrituras nos describen la gracia como el rostro de Dios vuelto hacia nosotros y brillando sobre nosotros. El resultado de esto es siempre la paz. Esto es más que una simple actitud de parte de Dios, es más que un simple concepto. En realidad Dios nos transmite su presencia a través de su gracia. Así que estamos viviendo y caminando en la gracia de Dios. Nos rodea un ambiente diferente, estamos protegidos. Usé el ejemplo de personas manejando un auto sin aire acondicionado en un día muy caluroso, pero una persona que está en la gracia de Dios es como alguien que viaja en auto pero con aire acondicionado. Las características del tiempo permanecen iguales, pero la atmósfera que lo rodea es diferente. Esa persona tiene una frescura y una comodidad que no tienen los otros. Así es la gracia de Dios, es su presencia transmitida a nosotros. En mi charla de ayer me refería a dos cuadros de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Una está en el libro de los Salmos y decía: Dios rodeará al justo con su favor o su gracia como con un escudo. La gracia de Dios es como un escudo invisible que nos rodea por todos lados y que nos protege de todo mal. El segundo cuadro de la gracia de Dios está en el libro de los Proverbios y dice: la benevolencia de un rey es como nube de lluvia tardía. Y apunté que Jesús no es solo un rey, sino el Rey de Reyes. Y cuando su favor está sobre nosotros, estamos rodeados por esa nube que trae fruto y bendición. Es una nube que es bienvenida donde quiera que aparezca. Hoy voy a compartir con usted otro aspecto de la asombrosa gracia de Dios, un aspecto que podrá sorprenderlo al principio. Muchas personas que son enseñadas a creer en la gracia de Dios y a usar frases como la gracia de Dios no tienen conocimiento de ese aspecto en particular, y es que la gracia nos educa. Voy a repetirlo, la gracia nos educa. Voy a leer del segundo capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Para resaltar esa verdad en esta epístola y particularmente en este capítulo, Pablo está diciendo a Tito, quien era un hombre joven en el ministerio y servía como pastor en representación de Pablo, cómo cuidar del pueblo de Dios, cómo hacer lo mejor para ellos y cómo sacar lo mejor de ellos. Y él le habla de varias categorías de hermanos dentro de la congregación en general, como los jóvenes, las ancianas, los viejos y así sucesivamente. Y en cada sección de este capítulo en particular, Pablo instruye a Tito lo que debe enseñar a cada uno, pero al final del capítulo él dice: recuerda que es la gracia de Dios que nos enseña a todos. En otras palabras, Tito ha de ser un instrumento de la gracia de Dios para enseñar lo que Pablo le dice que enseñe. No tengo tiempo para leer el capítulo, pero leeré los versículos en particular que resaltan este énfasis sobre la enseñanza. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 3 y el 6 y el 9. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhortar o alentar es una forma de enseñanza. Exhorta a los siervos a que se sujeten de sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Este pasaje habla de varios grupos de personas: los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los ancianos. En cada uno de ellos hay un énfasis en particular en la enseñanza que necesitan, y luego Pablo procede a terminar el capítulo describiendo la gracia de Dios. Y lo que está diciendo en realidad es que todos esos aspectos diferentes de la enseñanza proceden de una sola fuente, que es la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo dice con respecto a la gracia de Dios en los versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es una hermosa frase. La gracia de Dios, que es para salvación, cuando Dios nos mira con favor, hay salvación. Y Pablo continúa hablando de la salvación de Dios en el siguiente versículo,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Veamos algunas de las cosas que nos enseña la gracia y mientras lo hago, revise su propia vida. ¿Está la gracia de Dios enseñándole estas cosas? ¿O será que usted no es tan buen alumno de la gracia de Dios? Por ejemplo, la gracia nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos. Usted no llegará muy lejos en la vida si no sabe decir no, y que en realidad sea no. Hay situaciones en las que usted será confrontado por la tentación o para hacer el mal o tomar una salida fácil que no es la voluntad de Dios. Usted no saldrá bien librado si no ha aprendido a decir no, y decirlo de una manera que el diablo y todos los demás sepan que no dará ningún resultado seguir molestándolo con esa tentación, y es la gracia que nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos. La segunda cosa que la gracia nos enseña es que vivamos sobria, justa y piadosamente. Algunas personas tienen la idea de que con la gracia se puede hacer lo que nos da la gana. Eso es exactamente lo opuesto a lo que Dios dice. Si usted es enseñado por la gracia, eso le hará vivir sobria, justa y piadosamente. La tercera cosa que nos enseña la gracia es esperar la venida de Jesucristo. Nos da un objetivo hacia el cual nuestras vidas deben estar dirigidas, la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo creo que una persona que no se emociona en la segunda venida de Jesús realmente no está viviendo en la gracia de Dios. La cuarta cosa es que la gracia nos recuerda que Jesús murió para redimirnos de toda maldad y para purificarnos. Todo el énfasis de ese pasaje está en volvernos de nuestra maldad para redimirnos y purificarnos. La quinta cosa que la gracia nos enseña es desear hacer el bien. Ese es un cuadro diferente del que las personas oyen en sus iglesias. Es todo lo contrario. La gracia nunca establece una norma más baja que la ley. Su norma es más alta. Pero hay una diferencia. La ley nos enseña desde afuera y la gracia nos enseña desde adentro. La ley es mandamiento, son reglas que se le presentan a usted y le dicen, haga esto, no haga aquello. Usted dice, está bien, pero hay algo que usted no puede responder. Hay un rebelde adentro que simplemente no cede ante la ley. La gracia viene y cambia al rebelde por dentro y empieza a hablarle al rebelde convertido y le dice, así es como debes vivir, así debes responder a tal o cual persona. Ese es el camino que debes tomar en esa dificultad. Y cuando usted está confrontado por la tentación, solo habrá una palabra que pueda decir y es esta: no. Así es como nos enseña la gracia. Quiero terminar hoy citando dos advertencias del Nuevo Testamento contra el abuso de la gracia de Dios. Supongo que usted se da cuenta que es imposible abusar de la gracia de Dios. Es una cosa terrible. Pablo dice en 2 Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Eso prueba que es posible recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué significa eso? Significa que usted reclama la gracia de Dios y la gracia empieza a operar en su vida, pero usted no deja que le enseñe, no se sujeta a la disciplina de la gracia. Sigue viviendo a su manera, complaciéndose a sí mismo y declarando que está bajo la gracia de Dios. Pero usted se está engañando, porque si en verdad vive en la gracia de Dios, las cosas que la gracia le enseñe serán manifestadas en su vida, y si no se manifiestan, entonces usted está recibiendo la gracia de Dios en vano. También hay una fuerte advertencia en la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La experiencia nos enseña que este tipo de cosas suceden en las iglesias y en otras partes hoy en día. Hay gente que dice estar viviendo en la gracia de Dios, pero que la han convertido en libertinaje. En realidad, son personas inmorales, seduciendo a mujeres y viviendo vidas disolutas e inmorales, y aún así reclaman estar en la presencia y en la gracia de Dios. Pero las Escrituras dicen que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. El hacer eso es una posibilidad muy real. ¿Cómo podemos estar seguros de no caer en eso? Yo creo que la única manera es dejándonos enseñar por la gracia, leer nuestras Biblias y dejar que la gracia nos enseñe a ser verdaderos cristianos, que nos enseñe el tipo de vida que debemos vivir y que la gracia nos dé la habilidad para vivirla. Para terminar, quiero enfatizarle que es muy importante que usted aprenda a dejar que la gracia le enseñe. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Estaré nuevamente con usted mañana a la misma hora para compartir otro aspecto de la asombrosa gracia de Dios.